Buenísimo, aquí estamos en tu programa Impulso Ecológico, un programa más de esta prestigiosa emisora Somos Asamblea Radio. Y bueno, nos gustaría saludar primeramente a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, al diputado presidente Jorge Rodríguez, al primer vicepresidente diputado Pedro Infante, y a la segunda vicepresidenta diputada Grecia Colmenares, también a nuestro estimado licenciado José Perales, que está al frente de la Oficina de Participación Ciudadana, y a todo este equipo de trabajo que día a día hacen posible que estos programas, que esta información, que esta comunicación, que toda esta música, este entretenimiento pueda llegar a sus casas, pueda llegar a sus corazones. Tenemos hoy en los controles técnicos a Charles Bompar, el cual va a estar deleitándonos con información, con comunicación, con música, pendiente de todos los elementos, muy profesional. Un saludo, mi estimado Charles Bompar. También, bueno, un saludo fraterno a nuestra gerente de producción, Alina Castillo, está ahí de la mano con Nayeli Pérez, a todo este equipo que hace día a día que puedan llegar las imágenes, las fotografías, todo lo publicado en esta emisora, al compañero Gaspar Pinto, a la compañera Norma Castillo, Betsy Peña, a nuestro estimado Miguel Herrera desde Izquierda La Guaira. Y bueno, recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales en @poder y leyes, a través de Instagram, de Facebook, a través de YouTube, a través de TikTok y a través de Twitter. Mi estimado, decimos Twitter y no decimos X porque estamos en contra de los Monster. Los Monster, no vas a poder contra nosotros. Y bueno, hoy tenemos un invitado especial, el cual me gustaría que todos los que están aquí puedan deleitarse con esta información. Es un experto en este tema, es filósofo, nuestro estimado doctor Juan Miguel Díaz, el cual nos va a estar hablando sobre la diplomacia de solidaridad. ¿Cómo es ese papel que juega Cuba a nivel mundial? Es un faro de esperanza que resiste, un pueblo digno y que en este momento está nuevamente siendo asediada por el hegemón mundial. Entonces, me gustaría que pueda saludar a la audiencia y que se pueda presentar, mi estimado. Bienvenido. Bueno, mucho gusto. En primer lugar, mi agradecimiento a usted, a la dirección de esta radio. Buenísimo. Tan importante, de poder participar. Yo estimo mucho el trabajo de la Asamblea Nacional. He contribuido con esta asamblea en otras épocas de manera más activa. Sí. Por ejemplo, recordamos a mi querido amigo Filinto Durán, diputado, y a su hermana, ¿no? Cuando la creación de la Universidad Latinoamericana y del Caribe, la ULAC, que participamos muy activamente con otros diputados en las distintas épocas, ¿no? Sí. Aurora Morales, ¿no? Muchos diputados. Y con la parte internacional, porque como soy profesor del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual, y yo me especializo en estudios sobre Rusia, cada vez que ha habido un acontecimiento de ese tipo, ellos me han convocado, incluso para sacar comunicados de la Asamblea, y yo he venido gustosamente, ¿no? Ya hace un tiempo, porque yo estuve fuera, estuve en Europa como 6 años, por la misión nuestra diplomática en la República de Bulgaria. Perfecto. Pero sigo teniendo amigos diputados que han sido alumnos míos, tanto en el Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación como en el Instituto Pedro Gual. He tenido distintos diputados también como alumno. Así que me siento en casa, me siento muy bien aquí y sobre todo en este último periodo el trabajo de la Asamblea es muy importante, las cosas que se están haciendo, ¿no? Por eso agradezco mucho y agradezco también que la temática sea la solidaridad con Cuba, ¿no? Eso lo agradezco mucho. Aunque yo a los radio oyentes debo aclararles que yo también soy venezolano. Qué bueno. Es decir, aunque no lo puedan ver ahora, pero en el video podrán ver mi cédula. Qué bueno, profe.
Yo tengo doble nacionalidad. Sí, Hermosísimo. yo soy cubano, pero a mucha honra también soy venezolano. Bueno, Ya hace más de 20 años soy hermosísimo. venezolano y me ha tocado defender a Venezuela en eventos internacionales, representar a Venezuela en eventos internacionales. Así que en mi persona, por cuestiones de la vida, del destino, se han unido, bueno, pues la patria de Martí y la patria de Bolívar, una síntesis. A veces cuando yo he viajado en algunos países de América Latina, que con gobiernos que no son muy soberanos, cuando han visto esa combinación, o me apartan, como en Panamá, como si fuera un terrorista. No imagina un cubano venezolano, son dos cosas ahí unidas. Esto, y me honro, ¿no? Cuando voy a Cuba, me dicen que tengo tremendo acento venezolano. Y cuando regreso aquí, se me dicen, tienes tremendo acento cubano. Entonces yo no hago ningún esfuerzo, ¿no? Definitiva, aunque ya mi vocabulario es de los dos países, ¿no? O sea, yo no puedo hablar sin el vocabulario venezolano, ¿no? Ya hay cosas que están incorporadas, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente, esto es una temática muy importante. Vivimos en este momento tiempos difíciles, Sí. tiempos difíciles, al mismo tiempo tiempos interesantes, ¿no? Tiempos interesantes. eh, Estamos preparados para estos tiempos porque tanto la historia de Venezuela, su historia patriótica, eh, toda la gesta del comandante Chávez, la presidencia del compañero Maduro y ahora la presidenta encargada, nos han preparado para esto. Y en Cuba también, es decir, Fidel, la formación que hemos recibido allá, la historia de Cuba en contra del bloqueo, Playa Girón, crisis de octubre, y ya yo tengo una edad, no voy a decir cuál, pero que la viví. Sí, eso para mí no es historia. Así es. Sí, yo recuerdo Playa Girón, Qué hermoso. yo recuerdo Crisis de Octubre. Wow. Esas cosas yo las recuerdo, Sí. las tengo en la memoria. Recuerdo también los ataques de la contrarrevolución. Estos aviones que bombardeaban la refinería de La Habana, ¿no? La refinería Belot de petróleo, venían avionetas del norte. Todo lo malo bien siempre viene del norte, El ¿no? norte global. Wow. Y quema de cañaverales, nos quemaron una tienda que era como el equivalente del Sambil, era el Encanto en La Habana. Era una tienda enorme, gigantesca, y la quemaron, fósforo vivo, usaron una serie de explosivos. Fue una etapa difícil, porque el imperialismo no ha dejado de atacar a Cuba. Siempre, siempre, ¿no? A ello uno se pregunta, porque Venezuela todavía tiene petróleo, ¿no? Sí. Las mejores reservas del mundo, oro, diamantes. Bueno, pero Cuba no tiene nada de eso. Pero ¿por qué es tan asediada, no? Sí, Esa es la gran pregunta, porque sí. todavía, y es el ejemplo, es que Cuba es un mal ejemplo para los gringos. Solo la existencia de Cuba, de a las narices del imperio, Así es. de un gobierno antiimperialista, un gobierno socialista que quiere construir otro tipo de sociedad, es como una señal para otros pueblos de que sí se puede, Sí se puede. de Así que es. sí se puede, ¿no? Y entonces ese ejemplo es el que ellos no tragan, que ellos no tragan. Y ahora, lamentablemente, con la presidencia de este señor Donald Trump, que no voy a gastar tiempo en eso, me imagino que los que me escuchan ya saben quién es este señor, e incluso sus características como persona desde el punto de vista mental. Y bueno, este señor que decía que iba a ser, digamos, un hombre de paz, ¿no? Para ganarse el premio Nobel, ese que después entonces le dieron a María Corina,
bueno, traicionó a su movimiento, el movimiento MAGA, por la sigla, Make America Great Again, ¿no? Sí. El movimiento MAGA que había prometido no hacer más guerra, está haciendo todo lo contrario. Todo lo contrario. Está haciendo todo lo contrario y lamentablemente él ha revivido los peores tiempos del imperialismo norteamericano. Incluso ha ido más allá, ha ido más allá. Porque entonces recordamos las invasiones, ¿no? República Dominicana, Sí, Panamá, sí. recordamos todo aquello. Que recuerdo... Granada. Sí, Granada. Y Sí. recuerdo cuando Obama fue electo, que hubo la cumbre de las Américas, no me acuerdo si fue en Trinidad y Tobago, Creo que fue en Trinidad y ajá, Tobago. que ahí se conoció con el presidente Chávez, ¿no? Y el presidente Chávez le regaló el libro Las Venas Abiertas, ¿no? Regalías. Pero allí Obama decía que ya la etapa esa de invasiones había pasado, ¿no? Que ya Estados Unidos, Norteamérica, quería otro tipo de relaciones con América Latina, ¿no? Otra cuestión, ¿no? Y bueno, estuvo también, antes estuvo Clinton, que no fue de los peores, comparativamente. Esto, y así. Pero lamentablemente se llegó ahora a este señor, esta administración, que es muy peligrosa para el mundo entero, Sí. no solo para nosotros, cubanos y venezolanos, sino es muy peligroso, ¿no? Bueno, ya vemos que está desarrollando una guerra contra Irán. Correcto. Vimos la agresión que hizo contra Venezuela, donde se secuestró al presidente legítimo, ¿no? Nicolás Maduro Moro, su esposa Cilia Flores. Esto eh, Asesinaron a combatientes, tanto cubanos como venezolanos, ¿no? Derramaron su sangre juntos y, y lamentablemente han querido revivir lo peor del imperialismo norteamericano. Esperamos que esto no dure mucho, porque hay unas elecciones en noviembre de término medio, donde hasta ahora las encuestas y todo indican que este señor, o sea, su partido republicano, no va a tener la mayoría en el Congreso de Estados Unidos. Y si pierde la mayoría, es probable que entonces pueda desatarse un proceso judicial de destitución del presidente, lo que ellos le llaman un impeachment. Un Impeachment, sí. impeachment. Porque ya Estados Unidos casi que está al borde de una guerra civil. Una guerra, así es. Al borde de una guerra civil. Su movimiento está eh, fracturado. Y entonces, no contento con lo que se hizo contra Venezuela, contra Cuba se ha desatado todo el odio, la furia. Primero que no se podía exportar petróleo venezolano para Cuba. Después, en sentido general, le aplicaron lo mismo que aquella disposición de Obama, que era un peligro para la seguridad de Estados Unidos. Una cosa realmente ridícula, ¿no? Y entonces ahí estaba que ningún país podía suministrar petróleo a Cuba. Esto se ha relajado un poco porque Rusia tuvo una actitud, en la Federación Rusa, Así es. tuvo una actitud firme, mandó buques de petróleo y obviamente este señor, embarcado en esa guerra contra Irán, al parecer no quería verse en varios frentes y mostró cierta tolerancia, ¿no? Que entrara ese petróleo. Pero esto no ha terminado. Es decir, sigue la amenaza de la invasión contra Cuba. Eso sigue. Hace poco hubo unas conversaciones del Departamento de Estado, llegaron a Cuba. Eso fue muy discreto, pero y se conversó.
pero no, ellos no abandonan la idea, no saben qué van a hacer, eh, pero desde el punto de vista de la isla ha habido mucha firmeza, eh, empezando por el presidente Díaz-Canel, Sí. ¿no? Y todo el alto mando, el liderazgo, de que Estados Unidos no puede pretender, pues sencillamente disponer de quién es el liderazgo en Cuba, porque había hasta la propuesta que Díaz-Canel abandonara el cargo, cosas así. Y está ahí el peligro continúa, peligro continúa. Ahora, se agradece mucho que sobre todo el pueblo venezolano se ha autoconvocado, se ha autoorganizado Sí. en la solidaridad con Cuba. Hermosísimo. Está saliendo, creo que hoy, una delegación de distintas confluencias, sindicatos, etcétera, venezolanos, Bueno. que llevan ayuda a Cuba. Qué hermoso. Está este dirigente sindical López, que va en esa delegación, y hay muchos gestos. Bueno, yo vivo aquí, tengo muchas amistades venezolanos, me llaman, y ha sido muy activo, ¿no? Y creo que efectivamente usted hablaba de diplomacia de solidaridad, ¿no? Que está dentro de la diplomacia de paz. Sí. Hay que decir, es que Cuba en sí misma es hija de la solidaridad. Correcto. Cuba es hija de la solidaridad. Es decir, Cuba no existiera como revolución si no hubiera tenido solidaridad. Así es. ¿Por qué? Porque Cuba logra, con un movimiento guerrillero, triunfar, es decir, acabar con una dictadura, la dictadura de Batista. Correcto. Pero cuando ya el imperialismo norteamericano se da cuenta que es una revolución popular, que hay medidas como la reforma agraria, donde los grandes, digamos, monopolios de tierra que tenían las compañías norteamericanas iban a ser afectados, pues ya la cosa cambia. Ya se preparan para hacer invasiones, etc. Y fue gracias a la actitud de la entonces Unión Soviética y los países socialistas, pero principalmente la Unión Soviética, que impidió que Cuba fuera invadida. ¿Sí? Ya había habido el intento de Playa Girón. El intento de Playa Girón había sido con mercenarios, ¿no? Aunque estaba la flota norteamericana cerca, monitoreándolo todo. Incluso parte de lo que se dice del asesinato de Kennedy es que Kennedy no dio la orden de que interviniera la Armada norteamericana. Incluso Kennedy quedó muy molesto con la CIA por la manera tan burda que se organizó aquella agresión, pero ellos se preparaban para otra, y ahí fue donde los misiles de alcance intermedio nucleares se situaron en Cuba. Fue la crisis de los misiles, etcétera. La crisis de octubre. Exactamente. Si no hubiera habido esa correlación de fuerza a nivel internacional de un país tan poderoso como la Unión Soviética, y que optara por defender a Cuba, Cuba sola no hubiera podido resistir. Imposible, claro. No hubiera podido resistir. Se hablaba de 250.000 efectivos. Ellos estaban preparando en serio la invasión de Cuba. Y no solo la Unión Soviética, desde su propio origen, la revolución cubana recibió, por ejemplo, solidaridad de Venezuela. Porque yo recuerdo que aquí en Venezuela era uno de los países donde el movimiento 26 de julio, que era el movimiento de Fidel, era más fuerte, era aquí. Y más como se había derrotado una dictadura, la dictadura de Pérez Jiménez. Totalmente. Había un ambiente democrático en Venezuela, que después se frustró, lamentablemente, pero había un ambiente democrático, solidario en Venezuela, y Cuba estaba enfrentando otra dictadura. Y desde aquí, desde Venezuela, se envió armas, se envió dinero. Es decir, que aquí estaba, por ejemplo, en esa época, Francisco Pividal,
un intelectual cubano que fue el que escribió ese libro del pensamiento antiimperialista de Bolívar, Bueno, ¿sí? Francisco Pi Vidal, un gran intelectual que después él, ya cuando triunfó la revolución, regresa a Cuba. Yo lo conocí personalmente porque fue vicedecano de la Facultad de Ciencias Humanísticas de la Universidad de La Habana. Yo estudiaba Ciencias Políticas y lo conocí personalmente. En Venezuela, por aquí, se organizaba mucho ese movimiento 26 de julio, por ejemplo, hasta en el orden de mi familia. bueno, Aquí vino a parar un tío mío, es decir, tío por vía de madre, que era el jefe de acción y sabotaje del movimiento 26 de julio del municipio de Regla. El municipio de Regla es uno de los municipios del puerto de La Habana. ok. Pero allí el movimiento 26 de julio, la lucha clandestina, fue tan fuerte que se ganó el nombre para siempre de la Sierra Pequeña. Qué bueno. La Sierra, porque estaba la sierra ya, Claro, la batalla de la Fidel, pero el combate en las ciudades También era se muy ve. peligroso, ¿no? Y da la casualidad, mi tío, José Ferrer, era el jefe de acción y sabotaje, todo eso. Pero él le dan la orden de emigrar, que él lo estaba buscando los servicios represivos de Batista. Lo habían tenido preso y todo, pero se habían confundido con su identidad. Fue una suerte, si no lo hubieran asesinado. Claro. Lo torturaron y él estuvo en mi casa, estuvo escondido, pero hasta que se le dio la orden de migrar esto para salvarle la vida y vino a parar a Venezuela. Qué bueno. Vino a parar a Venezuela. Cheo Ferrer, muy conocido allá en Regla, en todas esas historias de las luchas, y fue el primero incluso que me habló cosas de Venezuela. Las primeras nociones que yo tengo de Venezuela es por mi tío, ese revolucionario, ¿no? Y de toda aquella gesta, ¿no? O sea que Cuba ha recibido mucha solidaridad, ¿no? Y por eso Fidel elaboró un principio para nuestra revolución, que era, si Cuba es hija de la solidaridad, nosotros tenemos que devolver esa solidaridad. Así es. ¿Bien? Y por lo tanto tenemos que ser un país muy solidario. Y lo cumplió. Sí, sí, Y sí. lo cumplió. Totalmente. Es decir, Cuba ha sido uno de los países más solidarios con todas las causas. Se cruzó el Atlántico. Las Fuerzas Armadas cubanas fueron a parar al África, ¿no? Se liberaron países completos, ¿no? Namibia, primero Angola, Namibia, y además la gesta cubana llevó al derrumbe del apartheid, ¿no? Mandela lo agradeció, Así el es. dirigente Cuba, no solamente eso, incluso contra Israel, porque esto se conoce poco, pero hubo tropas cubanas en las alturas del Golán, defendiendo a Siria, en una de las tantas agresiones. También incluso uno de los primeros países que recibió ayuda militar cubana fue Argelia, Sí. porque Marruecos quería extender su frontera de manera arbitraria, un gran Marruecos, ¿no? Eso sigue gobernado por una monarquía muy reaccionaria y entró en conflicto bélico con Argelia, ¿no? Pero Argelia acababa de salir de una lucha muy sangrienta con Francia para tener su independencia. Qué bueno. Y recibió la ayuda de Cuba. Si se mandaron unidades militares, fue el comandante Efigenia Amejeira, uno de los comandantes de la sierra, con tropas blindadas. Entonces, Cuba es un país que muy solidario y ha creado una estructura internacional que es a través del ICAP, Instituto Cubano de los Pueblos. Qué hermoso. Sí, y casi, que en cada país del mundo, en cada rincón del mundo, hay un comité de solidaridad con Cuba. Claro que Claro, sí. esto ha sido el trabajo de décadas, Así es. de décadas, ¿no? Y eso habla también
porque Fidel partió también de otra estrategia, ¿no? Es decir, Cuba es un país pequeño, pero como la lucha de los gringos contra Cuba es global, porque no puedo, otro día hablaré qué cosa es el bloqueo contra Cuba, que eso es una maquinaria, una monstruosidad, Sí. porque en todas las embajadas norteamericanas hay quien se ocupa de echar a perder el comercio de Cuba, eso es una maquinaria. Y Planificado. Sí. como el ataque era global, Fidel llegó a la conclusión que nosotros, aun siendo un país pequeño, teníamos que tener una proyección global. Fíjate que Cuba la comparan en materia, por ejemplo, nosotros tenemos relaciones diplomáticas con 195 países. No se ha cerrado ninguna embajada, entonces tenemos casi como una superpotencia, Así es. ¿no? Pero ¿por qué? No por un capricho, sino porque como el ataque es global, entonces nosotros tenemos que defendernos también globalmente. Así Y es. por eso en todos esos países hay, y de muchas décadas, un comité de solidaridad con Cuba. Y hay generaciones que se han pasado, ¿no? Usted me quería preguntar algo, No, ¿no? buenísimo. Un inciso para todos nuestros radioescuchas. ¿Cómo ha sido esa bandera de solidaridad? Usted lo decía muy bien. Ujú. Y es que Cuba es potencia, es faro de esperanza en solidaridad, porque Cuba impulsa la solidaridad de los pueblos, forma médicos, lleva estrategias de agricultura, lleva estrategias de energías alternativas, lleva estrategias de amor, y eso es importante lo que usted estaba comentando para todos nuestros radioescuchos, todos los que nos siguen a través de las redes sociales, que Cuba está presente en el corazón de cada ser humano, Ujú. porque Cuba da de manera desinteresada. Eso es Ujú. importantísimo, profesor, importantísimo, porque esa es la bandera de lucha de Cuba, es la solidaridad. Amor con amor se Se paga. paga, se Así paga. es. Mire un ejemplo de eso, Sí, vivo, y es que aquella gesta donde murieron muchos cubanos, se derramó la sangre por liberar a Angola, Angola, ¿no? ah, Contra varios enemigos, así es. ¿no? Las Fuerzas Armadas de Sudáfrica, pero estaba El también Congo, mercenarios, el Congo, estaba la UNITA, estaba todo aquello, ¿no? Y cuando se logra liberar, definitivamente estaba el presidente Agustino Neto, ¿no? Y Agustino Neto le propuso a Fidel beneficiar a Cuba con algunos recursos, porque ellos tienen, es un país que tiene petróleo, diamante, sí, claro. Angola es riquísima. Incluso Cuba le había defendido todos los pozos petroleros, donde entró las tropas del Congo. Sí, sí, sí. Y Fidel dijo, de Angola solo nos llevaremos los restos de nuestros combatientes. Qué hermoso. No queremos nada más. No queremos nada más. Pero fíjese qué interesante esto. En estos días que la ultraderecha en Venezuela quiere levantar la cabeza un poquito, ¿no? Porque ha entendido mal el mensaje de la ley de amnistía, cree que eso es debilidad, ¿eh? Ha entendido mal. No es ninguna debilidad. Así es. Pero entonces, últimamente, en los videos que sacan, en su contrapropaganda, primero atacan mucho a la presidenta encargada. Malísimo. La atacan todos los días. Pero además, ahora, por la cuestión salarial del 1 de mayo, vuelven a sacar de que las cosas se le han regalado a Cuba, que el petróleo se le ha regalado, cosas, vuelven a tergiversar. Qué triste. No, y no solamente a Cuba, a todo lo que se hizo con Petrocaribe, ¿no? Toda esa ayuda, Nicaragua, que Venezuela fue muy solidaria Venezuela, y esa era la política del presidente Chávez, porque en eso nos hermanamos, es decir, Cuba y Venezuela nos hermanamos en ese principio de la solidaridad, y Venezuela fue muy solidaria. Entonces ahora están con la matriz del egoísmo. Totalmente. Del egoísmo, ¿no? Pero eso, primero que no es que se regalaba, porque No, había no. una parte que los países caribeños la tenían que pagar
y otra parte la pagaban, digamos, con crédito, pero un poco a largo plazo. No es que era un regalo como ellos dicen, todo eso es Claro. mentira, ¿no? Pero eso es para disgustar a la gente, para buscar descontento, decir, bueno, tenemos bajo salario, etcétera, porque bueno, ha habido regaladera. Entonces, ¿qué pasa? Mire, qué interesante. No crea, también el imperio trata de levantar una contrarrevolución en Cuba. Así es. Y cuando aquella gesta pasó, ¿no? Lo de África y todo aquello de Cuba, trataban de decir en la propaganda, para crear descontento a Cuba, de que bueno, mira, nosotros estamos viviendo difícil, porque claro, como ayudamos a los países de África, ¿no? Mandamos recursos, mandamos tropas, ¿no? Sí. Todo eso para allá. Y claro, el Castro, ¿no? Hace esas cosas. Y es posible que pudieran influir algunas personas, ¿no? Bueno, pero ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Cuando llega la destrucción de la Unión Soviética, se desintegra la Unión Soviética, y Estados Unidos pone más leyes de bloqueo contra Cuba, Sí. la ley Torricelli, después Halliburton. Helms-Burton. Así es. Entonces, Cuba queda muy sola, muy sola. Y en ese momento, por ejemplo, el imperialismo, que siempre usa el tema de los derechos humanos de manera manipulatoria. Sí, sí, doble rasero. Es un doble rasero. En Ginebra, lo estaban usando mucho para golpear, para aislar diplomáticamente a Cuba, ¿no? El tema de los derechos humanos y todo aquello. ¿Y qué ocurrió con todo el poderío de Estados Unidos? Fueron derrotados diplomáticamente. Ahora, la gran pregunta, ¿cómo fue que Cuba tuvo esa victoria? Y esa victoria diplomática la obtuvo Cuba gracias al voto africano. Claro, todo el esfuerzo que se hizo en África. Todo eso, la mayoría de todos los países africanos, sin temor, dieron su voto por Cuba, independientemente de la... entonces, amor con amor se paga. Así es. Entonces, mucha gente comprendió ese principio cristiano que dice, haz bien y no mires a quién. Así es. No, que se basa también en la solidaridad, el socialismo cristiano. No, de que lo que tú haces bien se retribuye. Y Cuba no lo hizo con él, porque ¿quién se podía imaginar cuando la gesta en África, Sí. A mediados de los 70, que la Unión Soviética se fuera a desintegrar en algún momento más adelante? Sí. Eso no se hizo para eso. No se hizo Y sin embargo, entonces nosotros recibimos, hubo un momento como ahora, en lo que se llamó el periodo especial en Cuba, que Sí. fue el primer quinquenio de los 90, Sí. porque ya no teníamos la Unión Soviética, y no solo que no teníamos la Unión Soviética, sino que el traidor que agarra el poder en Rusia, el señor Yeltsin, Boris Yeltsin. Boris Yeltsin hace también como un doble bloqueo contra Cuba. Wow. Porque como él se hace aliado de los gringos, ¿no? Sí. Entonces Cuba tenía el intercambio de azúcar por petróleo Sí. y decide no mandar petróleo para Cuba. Wow. Y en ese momento incluso yo estaba director de Ciencias Sociales del Instituto Superior de Relaciones Internaciones Raúl Roa García, el equivalente a la Pedro Gual. Qué bueno. ¿No? Ajá, yo estaba de director ahí. Y entonces yo recibí una instrucción, fíjense cómo estaban las cosas, de tener una carpeta. Yo tenía una carpeta que se llamaba Opción Cero. ¿Y qué cosa era la Opción Cero? ¿Cómo no se iba a detener el proceso de educación aún sin petróleo? Wow. Aún sin petróleo. Se repartieron más de 1 millón de bicicletas chinas Qué hermoso. a precio irrisorio. No, todos íbamos en bicicleta. Incluso el secretario del Consejo de Estado iba en bicicleta. Qué hermoso. Bicicleta, ¿no?
¿Y qué significaba eso? Bueno, que nuestra educación para los futuros diplomáticos pasaba un poco como a distancia, ¿no? Ok. Y por encuentro, cursos por encuentro, ¿no? Eh, que no tuvieran que venir todos los días. Constantemente, claro. Pero ¿qué hacíamos? ¿Qué hacíamos? Es decir, usted, por ejemplo, yo agarraba las direcciones de los estudiantes y con un mapa de un compañero más diestro, sacamos como una media. Bueno, la mayoría de este grupo, por ejemplo, no sé, del primer año, ellos viven cerca de tal lugar. Ah, bien, ¿qué ministerio hay ahí? Punto. Ah, el Ministerio de la Agricultura. Punto y círculo. Entonces yo iba al Ministerio de la Agricultura para que me prestaran aulas, Qué bueno. ¿no? Estrategias. Y era solidaridad interna, Qué bueno, qué bueno. ¿no? Pero que tuvimos eso. Ahora, no llega la opción cero. Y en ese momento no se dio a conocer el país. Pero todo indica que fue Argelia el que se atreve a darnos petróleo en aquellas circunstancias, porque también amor con amor se paga. Argelia había sido el primer país que había recibido la ayuda médica cubana. Qué hermoso, sí. Después, ayuda militar internacionalista de Cuba. Y en el momento más duro de la pelea, Argelia nos manda petróleo, ¿no? Ahí me gustaría hacer un inciso. Yo veo todo el esfuerzo histórico, todo el esfuerzo del pensamiento, pero no solamente el pensamiento, sino el accionar del pueblo cubano, de sus líderes, de todo ese pueblo hermoso que fue trabajando con Lumumba, trabajando con todos esos líderes africanos, con los pueblos africanos, no desmayando a pesar del ataque imperialista, y que eso se retribuye en el tiempo, en amor, se retribuye en el apoyo, y lo pudimos vivir también nosotros aquí en Venezuela, porque en la revolución bolivariana, Bolívar y Martí es un encuentro hermosísimo. Cuando Martí llega aquí a Caracas y llega a la Plaza Bolívar y hace ese gran discurso frente al padre Bolívar, eso es algo que trasciende el tiempo. Eso está en la Edad de Oro. Claro, el libro de los niños cubanos que él escribió. Qué bueno. Y todo cubano, patriota, cuando llega a Venezuela, tiene en mente lo que escribió Martí, que decía, Wow. y allí, bajo los árboles del parque, la estatua se movía como un padre cuando ve a su hijo. Así escribe Martí. Es decir, dice, ese viajero no preguntó ni dónde se comía ni se dormía, Así preguntó dónde estaba la estatua de Bolívar, ¿no? Entonces, y después, cuando él dice, deme Venezuela en qué servirla, porque en mí tiene un hijo. Y así decimos, mira, así decimos de verdad todos los cubanos, revolucionarios y patriotas, decimos, diga Venezuela en qué servirla, porque en nosotros también tiene un hijo. Y aquí hay una comunidad importante ya de cubanos, Sí. Son más o menos cerca de 20.000. Hermoso. De 20.000. Casi están en todos los estados, la mayoría son profesionales. Está sobre todo aquí en Caracas, en Zulia, Carabobo. El Zulia, suele bastante. Y entonces, la mayoría incluso son profesionales. Qué hermoso. Y la gran mayoría aplastante son patriotas. Eso es lo que se quiere. Son gente solidario con Venezuela. Y hay una organización que agrupa a los residentes cubanos en Venezuela que se llama ACREVEN, que es Sociedad de Cubanos Residentes en Venezuela. Sí. Y precisamente su plataforma política es la solidaridad entre los dos países. Y esa solidaridad va a ser el motor de que estas dificultades que estamos enfrentando lo vamos a vencer. Los dos países unidos. Así es. Los dos países unidos. Es decir, tanto Cuba se agradece de la solidaridad de Venezuela, como que nosotros los cubanos estamos llamados a ser solidarios con Venezuela. Por todo ese legado de Martí y en esta situación que vive Venezuela también. Es decir, ¿cómo contribuir? ¿Cómo contribuir? Es decir, frente a las dificultades. Venezuela recibió una agresión muy fuerte
Entonces, los cubanos tenemos que ser solidarios. Así es. Es decir, cómo, y en alianza con los venezolanos, cómo hacer las estrategias para ir saliendo de ciertas situaciones, ¿no? Irla venciendo, que ya se está logrando, Sí, porque la presidenta encargada ha hecho muy buena estrategia política y de relaciones internacionales. Venezuela poco a poco está saliendo de las sanciones. Eso es un paso. un gran paso. Eso es un paso. Hay que aislar a la ultraderecha, Aislado, ¿no? así es. Aislar a la ultraderecha, que es del odio, etcétera. Y ya después vendrán otras misiones. Ya vendrán otras cosas que ahora están en puro proceso, Así es. en puro proceso. Pero somos dos pueblos muy patriotas, son dos pueblos con una lucha heroica. Y bueno, el 3 de enero se unió la sangre de venezolanos y cubanos. Ahí se unió la sangre nuestra, ¿no? Y así debe ser, así debe ser. Y yo estoy seguro que con esa solidaridad vamos a salir de todas estas cosas, vamos a vencer. Lo que hay que tener esa firmeza que nos legara Chávez, nos legara Fidel, bueno, y antes nuestros padres fundadores, Bolívar, Martí, ¿no? Y siempre ser optimista. Un revolucionario tiene que ser optimista Así es. Sobre todas las y cosas. pensar que frente a cualquier dificultad va a haber una salida. Va a haber una salida. Y este es un pueblo con una educación y el magisterio de Chávez, de su gran legado, tiene, entre otras cosas, haber dejado toda una prédica, ¿no? Que está ahí, que está ahí. Yo, por ejemplo, estaba escuchando, creo que fue ayer por la mañana, la peregrinación en Cogede Así es. y los discursos de los compañeros, incluso de gente de las comunas. Un antiimperialismo vertical. Totalmente. Ahí, no, aquí no se ha cedido ni un milímetro. Así es. No, eso está ahí. Hay una correlación de fuerza que hay que ir manejando. Pero en la ideología de este pueblo, en la conciencia del pueblo venezolano, eso está ahí. Y con mucha fortaleza, ¿no? Ahí, Sí. ahí sería genial ver ese legado de Fidel, ese legado de Chávez. Veníamos de 40 años de gobierno, punto fijista. Eso es importante, Miguel. Hoy tenemos a Miguel en los controles de La Guaira, de Izquierda La Guaira. Miguel es revolucionario de la comuna y comunicador. Y Miguel también sabe este tema de cómo veníamos de un proceso de pobreza, de analfabetismo. Y llegan nuestros primeros hermanos y hermanas cubanas con medicina, con educación. Ellos vencieron, Cuba venció el analfabetismo, Cuba venció a través de programas agrícolas al imperialismo, a las transnacionales de la muerte que contamina, que nos venden, no es comida, es basura. Claro. Pero nosotros sí producimos alimentos sanos, ecológicos, y Cuba viene y apoya con ese programa desde el CIARA, de distintos ámbitos, desde los médicos, y las personas no quieren entender eso, Claro. que es la solidaridad, que es el amor, que es el trabajo, y que Cuba ha ganado ese espacio en el corazón de toda la América, de todo el continente, y más allá trasciende, donde llega Cuba, llega la solidaridad. Claro, Eso es claro, importantísimo. claro. Tiene que ser que nuestro radio escucha lo entienda. Cuando vino el programa Yo Sí Puedo, esa misión, Yo Sí Puedo, Misión Robinson. Pero fíjense, la gran felicidad de Fidel, es que cuando triunfa esta revolución, sale a la palestra, Fidel estaba muy feliz, muy contento. Sí. Porque veía en Chávez, porque ya él estaba mayor, este es el hombre que me va a sustituir en América Latina. Y Venezuela es la gran plataforma de todo eso. Sí. De todos esos mismos principios, que en definitiva son principios heredados desde Bolívar, ¿no? Y de Martí, y que Venezuela podía hacer más que Cuba, porque Cuba es una isla pequeña,
Pero Venezuela, con los recursos y aquí, pues fue para Fidel, ¿no? Ver a Chávez, ¿no? De la misma manera que fue muy doloroso, ¿no? Cuando él desaparece físicamente, ahí están las escenas, ahí están los videos, aquella canción, cuando se va el compañero, Fidel llorando, ¿no? Esto fue muy duro para Fidel. Pero independientemente de la partida física está la presencia Sí. del comandante, Su legado, su su pensamiento. legado y muchas cosas. Mire, las revoluciones también a veces son por zigzag. Decía Lenin que una revolución no es como la avenida Nevsky. La avenida Nevsky en lo que era Leningrado entonces, no, ahora San Petersburgo, es la avenida más recta. ¿No? Sí. Decía, las revoluciones no son como esa avenida. La revolución es de que hoy tú avanzas 3 pasos, pero a lo mejor uno retrocede, porque tienes enemigos. La dialéctica, ¿no? La dialéctica. Ajá. Y entonces, en ese forcejeo, lo importante es la resultante final. Sí. ¿No? Entonces, a veces hay una correlación de fuerza, ¿no? Entonces, hay que saber cómo hacer las cosas. Y dentro del mismo legado de Chávez es para aprender, porque Chávez ya era antiimperialista y cuando fue electo presidente ya él era un antiimperialista, pero él al otro día no habló de antiimperialismo en Venezuela. Fue muy sabio, muy era muy inteligente. Había que esperar el momento hasta 2004 que él declara eso. ¿Qué significa eso? Hoy en Venezuela, que hay estrategias políticas, que tú tienes que tener en cuenta una correlación de fuerza. Sí. ¿No? Tú tienes que tener una correlación de fuerza, tanto interna como externa. Y esperar el momento. Entonces, con Fidel fue lo mismo. Fidel le preguntaba, ¿usted es comunista? No, y todas esas cosas, y querían que Fidel no dijera, ¿no? Y Fidel no caía en la provocación. ¿No? Claro. Fidel no caía en aquella provocación. Y después del triunfo de la revolución, varios años después, Fidel se declaró marxista, ¿no? Pero no lo podía hacer. En el momento, claro. Ya en el juicio de la historia Metzol verá, a él lo acusan, no, porque usted lee a Lenin, se le descubrieron libros de Lenin, y él dice, bueno, eso es cultura. Claro. Quien no lee a Lenin no entiende de política, no, decía él. Lenin. Pero no se declaraba comunista, no se declaraba comunista porque en ese momento, por la Guerra Fría, sí, el macartismo y todo ese anticomunismo, mucha gente no sabía ni qué cosa era el comunismo, ¿no? Entonces no era el momento. No era el momento. No era el momento. Y se esperó hasta cuando el ataque a Playa Girón en estos días de abril, creo que fue el día 15 de abril del ataque, que Fidel sí hace un discurso y declara el carácter socialista de la Revolución Cubana. ¿No? Ese era el momento, ¿no? Entonces, tenemos que tener presente a Chávez y las estrategias políticas para enfrentar lo que tenemos. Porque hay estas cosas no son simples. Hay algunos compañeros que creen que siempre es salir con una bandera en la mano, de frente. Eso es muy bonito, muy heroico. Pero un momento, tú no sales para perder, tú sales para ganar. Así es. ¿No? Y entonces se entrecruzan esas enseñanzas, la de Chávez, la de Fidel, sí, ¿no? Que nosotros tenemos que ir dentro de sus enseñanzas para volver al punto inicial. Los dos nos dieron cátedra de solidaridad. Así es. Y la revolución bolivariana es también en esencia una revolución muy solidaria. Así es. Hay situaciones, hay una situación ahora, bueno, está bien, habrá que campearla, habrá que torearla de ciertas situaciones, pero en general no ha cambiado la ideología de esta revolución. La ideología sigue intacta y tenemos que congratularnos que tenemos a una presidenta encargada muy inteligente. Sí. Una mujer muy capaz. Solidario. Muy capaz. Y es un presidente de la Asamblea, ¿no? Como el compañero Jorge. Es decir, en realidad son compañeros de un talento político que han sabido cómo colocar las distintas cuestiones. Y colocaron, que algunas veces los compañeros no entienden.
Bueno, pero este es un momento de unidad nacional en Venezuela, Así es. de unidad nacional. ¿Qué significa eso? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Porque Venezuela completa fue agredida el 3 de enero. No es que agredieron a los chavistas, agredieron a Venezuela completa. Claro. Entonces, esto es una lucha de todos los venezolanos. Así es. Quien se aparte de eso, como estos señores misógenos o racistas, bueno, mira, se identifican. Mira qué bien quedaron ahora identificados, ¿no? Sí. Entonces esa política está dando resultados, porque Totalmente. los estamos aislando. Sí. Decía Lenin que tú tienes que definir en cada etapa los objetivos y cuáles son los enemigos a derrotar, ¿no? Y ahora el enemigo directo a derrotar es esa ultraderecha, sacar a Venezuela de las sanciones, y vendrá otra etapa y vendrán otros enfrentamientos. Bueno. Pero tú tienes que ir, ¿no? En todo caso, siempre lo que se debe mantener es la solidaridad entre nuestros pueblos, porque eso nos da fuerza, ¿no? Y aclarar las dudas que alguien pueda surgir por ahí. Sí. Yo me honro de verdad que estar en Venezuela en estos tiempos, ¿no? Estar aquí y estar al servicio de esta alianza mutua, ¿no? Así es. De Cuba y Venezuela. Así que... No, buenísimo, profesor. Mira, esto fue algo hermosísimo, conocer la historia de solidaridad, conocer cuál ha sido el ataque de Estados Unidos a esta hermosa nación. Y lo decía el profesor, no son sus recursos, es su posición de pensamiento, de sentir, geoestratégica frente a su casa, frente a sus narices. Cuba se levanta como un proyecto alternativo, solidario, humanista, en favor de los pueblos, en favor de los oprimidos, sin esperar nada a cambio. Nos gustaría un mensaje final para nuestros hermanos cubanos, para nuestras hermanas cubanas, para la humanidad, para los venezolanos y venezolanas, para Cuba que sigue resistiendo y sigue avanzando, profe. Bueno, en parte implícitamente en lo que hemos hablado está ese mensaje. Es decir, frente a las dificultades, frente a los retos que tenemos, siempre tener en cuenta el legado del pensamiento del comandante eterno Hugo Chávez Frías y del comandante en jefe Fidel Castro, tener en cuenta, estudiarlo más a fondo, estudiar sus estrategias, ¿no? Los valores, en esta etapa son muy importantes los valores, ¿no? Y tener la firme convicción, ser optimista. Yo creo que los venezolanos y cubanos frente a todo esto tenemos que ser optimistas, de que por muy difíciles que parezcan las cosas, vamos a vencer. Vamos a vencer. Nos vamos a esto. Termino con una anécdota real, porque igual que Bolívar no reconocía derrotas, Bolívar hablaba de reveses, no de derrotas. Cuando los expedicionarios del Granma, de Fidel, que hubo unos combates y que por un problema de clima llegó más tarde el yate, y fallaron algunas coordinaciones, etcétera. El ejército de Batista lo estaba esperando. Y hubo un combate y los expedicionarios se dispersan. Y Fidel queda con 12, ¿no? Con 12. Y obviamente ellos estaban en fuga, ¿no? Del ejército, habían pasado, no tenían comida, no tenían agua, estaban en una situación a ver cómo llegaban a la sierra. Y en ese momento Fidel los reúne a todos y cuenta los fusiles. ¿Tenemos los fusiles ahí? A ver, somos 12. Ya hemos triunfado. Y entonces cuentan los compañeros que están ahí, que decían que ellos creían que el hambre y eso estaba haciéndole efectos a Fidel. Porque Fidel decía en medio de aquello, ya triunfamos, estamos aquí. Optimismo, fe, estamos esperanza. Aquí, tenemos las armas en la mano, vamos a triunfar. Y estamos vivos. Es decir, esa convicción del triunfo es la de Bolívar, es la de Chávez, es la de Fidel. Y esa es la que debemos tener ahora. Así es. Bueno, así es, encantado. Profe. Bueno, buenísimo, profesor. Me gustaría Encantado. tener una próxima entrega. Y bueno, y recuerden, solidaridad, amor,
trabajo, esperanza, fe, optimismo son los rasgos que caracterizan a la revolución bolivariana, a la revolución cubana y a todos los seres humanos. Lo dijo el Che. Revoluciones hermanas. Lo dijo el Che pudo decir, sientan en lo más profundo de su corazón cualquier injusticia que se cometa en cualquier parte del mundo. Es un gesto que caracteriza al ser humano y al revolucionario. Somos solidarios. Así es. Bendiciones, Impulso Ecológico. Profe, Bueno, agradecido. bueno, muy agradecido de esta radio.